Antes de dar la palabra al abogado penalista Andy Carrión, quiero hacer saber justamente un tema penal, que ha sido detenido en una calle del centro de Lima el congresista Luis Picón, de la bancada Podemos Perú, detenido por decisión de un juzgado de Huánuco que le reprochaba y lo venía investigando por un delito vinculado a fraude contra la administración pública. El señor Picón habría cometido hechos ilegales antes de ser elegido congresista en razón de lo que no cuenta con ninguna inmunidad. Ha sido trasladada a una sede policial tal y como requería la justicia de Huánuco. Vamos a dar naturalmente información a esta medida que una vez más se hace porque los congresistas no tienen ya inmunidad por delitos que hayan podido cometer antes de entrar al Congreso. Ahora sí saludamos al doctor Andy Carrión. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Un gusto estar en tu programa. ¿No le sorprende que se tenga a un congresista en la vida pública? ¿Ah? Ya nada sorprende, Fernando. Hemos visto ya todos los congresistas que al día de hoy no solamente tienen antecedentes, sino que además se encuentran investigados, ¿no? Han hecho antes una estadística que alrededor del 80% de congresistas estaría vinculado a alguna investigación. Ay, sí, y esto naturalmente no sorprende, más aún cuando tenemos el antecedente también de la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, que también está ahora mismo ya siendo investigada en la Comisión de Ética. Bueno, lo que sí sorprende es la modificación de un artículo penal para desde ahora sancionar con 30 años de cárcel a quienes roben un celular, lo cual significa una pena mayor que matar a una persona. Explíquenos, ¿cuál es la lógica de quienes han concebido esta ley? ¿En qué nivel está esta ley ahora? Es que yo creo que más bien no hay lógica, Fernando, porque si uno atiende a la proporcionalidad de la comisión de los delitos, como tú bien has señalado, ya el día de hoy robar un celular con la agravante, por ejemplo, de la utilización de un vehículo automotor o mediando explosivos, podría ser más grave, de acuerdo a este proyecto que todavía no es presentado por el Ejecutivo, a una pena merecedora de 30 años de prisión. Comparativamente hablando, matar a una persona podría, por ejemplo, significar una pena menor, según nuestro Entre código. 12 y 20 años, ¿no? Desde los 6 años hasta los 20, ¿no? Un delito de homicidio o incluso, Fernando, delito de organización criminal, es decir, aquellas grandes organizaciones que se dedican constantemente a cometer algunos delitos tendrían incluso en ocasiones una pena menor. Puede llegar hasta los 15 años, por ejemplo, organización criminal, y vemos que el hecho de ahora penar con 30 años como máximo con la agravante de la utilización de un vehículo automotor o un explosivo es absolutamente desproporcional. Entiendo que el Ejecutivo, en base a esta delegación que le ha otorgado el Poder Legislativo, está tratando de realizar un control de la criminalidad. El problema es de que están enfocando únicamente, Fernando, a ese control de la criminalidad, o bien incrementando excesivamente las penas, o bien estableciendo medidas de emergencia como las que estamos apreciando en diversos distritos de nuestra capital. Y eso definitivamente no significa que vayan a solucionar el problema de la criminalidad. Yo creo que son medidas de alguna manera cosméticas. En los estados de emergencia únicamente se atrapan a aquellos que son requisitoriados, por ejemplo, pero los homicidios siguen sucediéndose, los asaltos, los robos, con lo cual desde un principio incluso se había advertido de que los distritos que eran declarados en emergencia iban a de alguna manera motivar que la delincuencia también se vaya trasladando a otros distritos, ¿no? Con lo cual tendría que consecuentemente el Ejecutivo declarar, por ejemplo, en emergencia Lima en su totalidad y posteriormente también otras provincias y departamentos del Perú. O sea, lo que debemos creer es que ha habido una precipitación por parte del Ejecutivo legislador para responder de manera quizá populista, para no decir demagógica, a una demanda generalizada, porque ya sabemos que es el delito que más se comete en el Perú, el robo de celulares, que ha sido calculado por día, es una cifra enorme, ¿no? Y entonces de pronto una medida tipo Bukele, 30 años para que robe un celular bajo ciertas condiciones. Es absolutamente populista, Fernando, y yo creo que todo esto tiene que ver cuando se habló inicialmente de un plan Boluarte, ¿verdad? Estaban hablando del plan Bukele, salieron a hablar del plan Boluarte y resulta que ese plan Boluarte es un plan sin brújula, porque en rigor no existe un plan estratificado de cómo realmente se va a luchar contra la criminalidad.
Es cierto que durante los últimos meses el índice de criminalidad ha ido incrementándose pasmosamente, pero el Ejecutivo no acierta una, Fernando. Yo creo que aquí lo que se necesita es inteligencia, una mejor organización, por ejemplo, de la identificación de los lugares que son más riesgosos en la comisión de delitos, entre otras medidas que no son populistas y que quizás el trabajo implique un mediano plazo y no el plazo inmediato que estamos viendo actualmente. Son medidas meramente cosméticas que definitivamente no van a disminuir los índices de criminalidad. Ahora, quizás lo estoy sacando fuera de su campo específico, pero usted es un penalista con experiencia en el terreno. Se habla mucho de la organización de la policía misma, que tiene este régimen de 24/24, que en la práctica lleva a una reducción de los efectivos, pero nadie se atreve a proponer que la policía pase a trabajar con los mismos horarios de las policías de otros países. Y eso es lamentable, Fernando, porque también nosotros necesitamos una reorganización propia de las actividades policiales y para ello se requiere, al menos por parte del Ejecutivo, brindar todas las facilidades para tener una policía idónea de cara a también luchar contra la criminalidad. No se trata únicamente de incrementar el número de policías sin los beneficios propios que deben de ellos de tener respecto, por ejemplo, lo que tú ahora mismo estás comentando. Y también debemos de señalar que también hay índices de corrupción, por ejemplo, dentro de la policía. Y es un punto que tampoco el Ejecutivo está abordando el día de hoy. Y yo creo que las medidas populistas que está tomando no están realmente identificando el problema. Y ese problema tarde o temprano va a redundar también en que la criminalidad se va a desbordar, Fernando. Y es ahí donde realmente van a tener que esbozar algún plan más elaborado respecto a la lucha contra la criminalidad. Por otra parte, esta ley introduce un viejo distingo penal entre robo y hurto. Para el que no es un abogado penalista, para que no esté entrenado, es lo mismo, pero no lo es. Explíquenos, por favor, técnicamente qué diferencia hay. No es lo mismo. El hurto simplemente es la desposesión de un determinado bien. Sin embargo, en el robo entra una variable adicional, que es el ejercicio de la violencia, ¿no? La violencia puede ser sobre el objeto o la violencia también puede ser ejercida sobre la persona. Y esa violencia es la que distingue precisamente entre el hurto y el robo. Y ahora estamos también ya incorporando, digamos, el robo dentro de estos delitos de robos de celulares. Y me parece inverosímil de que nos vayamos a las penas de 30 años, Fernando, con lo cual ya uno pierde la proporcionalidad propia de las otras penas. Pero por robo, no por hurto. Es por robo, no es por hurto, y robo implica la violencia que ejerce el autor sobre la persona. Generalmente. Y el hurto sería si yo le sustraigo sin que usted se dé cuenta. Y sin ejercicio de la violencia. Lo deja olvidado en la sala de baño, por ejemplo, yo me lo agarro. Claro, o cuando le quitan el monedero o la billetera sin que usted, digamos, se dé cuenta de ello y sin ejercer violencia sobre la persona. Ojalá que no me pase eso, porque no darme cuenta que me están robando. Bueno, aprovecho de su presencia para preguntarle otro tema que tiene que ver con el procedimiento. En el juicio que se le está llevando al expresidente Alejandro Toledo, que tiene importancia porque si hay una condena, sería la primera condena importante, en el caso de Lava Jato, estamos a la espera de eso, ¿no? El señor Toledo ha pedido estar físicamente presente en las audiencias, es decir, que lo lleven de las DIROES donde se encuentra a la sala. Y a su vez hay un pedido formulado por varias partes para que el público y eventualmente periodistas puedan entrar a la sala, cosa que ha sido rechazado hasta ahora. Explíqueme cuál es el fundamento de un pedido del de Toledo y una decisión negativa para el acceso a la sala de público. Si empezamos por el último punto, Fernando, lo que ha sucedido es de que en un principio el Poder Judicial, con la venia del colegiado que ahora está ventilando el caso Toledo, simplemente impidieron el acceso de la prensa en atención a que ya Justicia TV, que es un canal público que transmite por redes sociales los procesos, los juicios, etcétera, tendría, digamos, la finalidad de garantizar la publicidad del juicio. Sin embargo, lo que hizo el fiscal José Domingo Pérez es de que el colegiado se pronuncie de manera real y efectiva sobre este pedido y no un pronunciamiento general del Poder Judicial. Sin embargo, el colegiado, los jueces que están llevando adelante este caso de Alejandro Toledo, pues simplemente se han pronunciado señalando de que en rigor aquí sí se garantiza la publicidad
y que de alguna manera por razones también de salubridad y de espacio no sería pertinente de que los periodistas estén en la sala donde actualmente se viene llevando el juicio. Ese fue el único argumento que ellos esgrimieron para rechazar este petitorio fiscal. ¿Y respecto del público presente? Bueno, y respecto del público presente, pues en rigor todos tenemos derecho también a estar presentes. Se hace justicia en nombre del pueblo peruano, ¿no? Claro que sí. Sería chocante que el pueblo peruano no pueda estar presente. No puede estar presente, pero yo creo que el único argumento que ante ello están esgrimiendo, Fernando, es cuestión de espacio. Y claro, hemos visto también que la sala donde se está llevando el juicio es un espacio pequeño. En rigor, lo cual sorprende cuando se trata de un expresidente, ¿no? Se trata de un expresidente, y ahí viene también tu otra pregunta, Fernando, del por qué Alejandro Toledo no está presente en las audiencias. Aquí debemos de entender de que desde que se ha instalado ya la virtualidad dentro de los juicios y procesos penales, ha habido cierta facilidad para que estos se lleven de manera virtual, ¿no? Por ejemplo, hay muchos juicios en los cuales las personas que son enjuiciadas no necesariamente tienen que estar presentes. Esto lo implantó la pandemia. Sin embargo, es algo contradictorio señalarlo respecto a Alejandro Toledo porque previamente hubo un proceso de extradición y lo que se alegó en el proceso de extradición es que la justicia peruana requería la presencia de Alejandro Toledo para que enfrente este juicio. Sin embargo, ahora vemos de que en rigor lo está enfrentando de manera virtual, o sea, pudo haber estado en Barbadillo, Fernando, o también en Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que ha alegado ahora su defensa y simplemente la sala ha rechazado ese pedido. ¿Para qué es que un imputado como Toledo, en qué tiene interés de estar físicamente presente? Hay un término interesante que se llama inmediación. Y lo que también el abogado ha señalado es de que de esta manera, digamos, estando Alejandro Toledo presente, garantizaría que los jueces tengan una inmediación con el propio imputado, de cara a hacerse una imagen real de la persona a quien están juzgando en este caso. Sin embargo, la sala ha cumplido con rechazar este pedido y ha establecido de que en ocasiones sí van a requerir la presencia de Alejandro Toledo. Por ejemplo, cuando él intervenga, cuando él tenga alguna oportunidad de contradecir algún acto procesal, pero no en todas las sesiones del juicio. Andy Carrión, muchas gracias por su presencia acá y por haber contestado sobre el tema que habíamos previsto, pero también sobre algo que se acaba de producir, como es la detención del congresista Picón en una calle del centro de Lima, así como estos temas procesales vinculados a el juicio Alejandro Toledo. Muchas gracias por su presencia, muy buenas noches.